¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si perdieras todo? Tu trabajo, tu casa, tus ahorros. De repente te encuentras en la calle, sin nada más que la ropa que llevas puesta. Esa es la realidad para millones de personas actualmente en el país más poderoso del mundo. La pobreza es un problema que afecta a millones de personas en los Estados Unidos, a pesar, irónicamente, de ser uno de los países más ricos del mundo. La desigualdad económica es cada vez mayor y muchas personas luchan por sobrevivir día a día. Pero la pobreza no es solo un problema de quienes no tienen empleo. Muchas personas trabajan duro todos los días y aún así no logran salir adelante. Alrededor de 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de pobreza establecido a nivel federal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publica los umbrales de pobreza para determinar si una persona tiene derechos a los programas federales de protección social. Las directrices son una versión simplificada de los umbrales de pobreza de la Oficina del Censo y se actualizan cada año en el mes de enero. Para determinar quién cumple los requisitos para acceder a los programas gubernamentales, las agencias comparan los ingresos familiares de una persona antes de impuestos, excluyendo el valor de las prestaciones no monetarias, con una cantidad orientativa en dólares. Al igual que los umbrales de la Oficina del Censo, las directrices varían en función del número de personas en el hogar. Un conjunto de normas de pobreza cubren los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, con pautas adicionales separadas para Alaska y Hawái. Además, los niveles de ingresos de los índices de pobreza se basan en el número de personas de un hogar sin tener en cuenta la edad. Recientemente, la subsecretaria de Planificación y Evaluación, conocida por sus siglas en inglés como ASPE, publicó niveles de pobreza que ellos han ubicado. Lo que han detectado es que hubo un notable aumento en el umbral de pobreza, en parte por la inflación que ha sido histórica este último año. De acuerdo con ASPE, en promedio, los niveles federales de pobreza aumentaron en alrededor del 8%, desde el 7.3% para un individuo hasta el 8.4% para un hogar de 8. El umbral de pobreza anual en el 2023 para una familia de 3 aumentó $1,830 de $23,030 a $24,860, con la elegibilidad de ingreso de Medicaid y CHIP del niño promedio en 255% en el índice de pobreza. Y los que viven en pobreza en los Estados Unidos son todos aquellos con ingresos por debajo del umbral oficial de pobreza del gobierno federal, que para una familia de 4 personas es de unos $24,000. Las personas que trabajan por un salario mínimo aún con pluriempleos, las personas mayores que viven de ingresos fijos, los asalariados que de pronto se quedan sin empleo, millones de familias en todas partes, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales. El 65% de los estadounidenses viven con lo justo para pagar sus gastos mensuales, es decir, no tienen capacidad de ahorro, una situación que los deja muy expuestos, y cualquier imprevisto de salud, una separación, la muerte de algún familiar, un incremento en el alquiler o una inflación disparada tiene graves consecuencias financieras. Por lo tanto, muchos optan por buscar otro empleo y endeudarse para no terminar en la calle. De hecho, al menos 29 millones de estadounidenses tienen 2 o más trabajos. A este grupo de ciudadanos en Estados Unidos se les conoce como los working poor, porque aunque trabajen largas horas para poder así pagar un techo y sus necesidades básicas, viven bajo pésimas condiciones que irónicamente se parece a la pobreza que tanto trabajan para poder escapar de ella. En el último año, los precios de los productos y servicios básicos en los Estados Unidos crecieron un 7,1%. Eso en base a los
resultados en noviembre. La gasolina subió 65.7%, la comida un 12%, los servicios 15% y el transporte público cerca del 14%. Este aumento de precio ha significado que cada hogar estadounidense pague mensualmente $460 más para vivir como lo hacía hace un año. El 48% de los trabajadores afirma que sus salarios se han mantenido sin cambios en el transcurso del año, a pesar de que la inflación sigue subiendo, y solo el 14% dice que sus ganancias crecieron a la par o por encima de la inflación en ese mismo periodo. Durante las últimas 4 décadas, Estados Unidos ha experimentado una crisis salarial en cámara lenta y la inflación la profundiza. Desde 1979, el crecimiento del salario medio se ha desacelerado considerablemente, con las caídas más pronunciadas para la clase media y la clase baja, al 0,7% anual. También ha habido una disminución de la sindicalización y el poder de negociación colectiva de los trabajadores. Y a consecuencia de esta gran disparidad entre los salarios y el aumento de costo de bienes y servicios, se crea este factor determinante en la generación de pobreza. Y no nos podemos olvidar de la pandemia del COVID-19, que trajo definitivamente un impacto significativo en la economía de los Estados Unidos, incluyendo el salario medio. Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, la tasa de desempleo aumentó a niveles históricos durante la pandemia, lo que afectó en cierto modo el salario medio. Se desarrollaron aún más nuevas formas de trabajo remoto que se mantienen como una forma de generar ingresos. Esto desde luego a partir del gran desarrollo y posicionamiento que experimentaron las redes sociales a raíz del confinamiento mundial, lo que nos lleva a reflexionar que el actual mundo se debe analizar a partir de este quiebre histórico que va desde un antes y un después de la pandemia. Otros factores que aceleran el generar pobreza es el aumento del consumo de drogas como los opioides y el incremento delictivo en ciertas regiones del país. Muchos son los factores que influyen en la generación de pobreza actualmente en los Estados Unidos. Desde los índices de inflación, pasando por la crisis migratoria, el repunte de las nuevas tecnologías, en fin, lo que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos ya no es ni volverá a ser el mismo en este nuevo mundo competitivo. Ya es común y todos los días más ver imágenes dentro de los Estados Unidos que hace unos años atrás eran representativas de nuestros países en Latinoamérica. Y como dijo Peter Thiel en el 2011, Estados Unidos se está convirtiendo en un país del tercer mundo. El argumento de Thiel, el empresario billonario y cofundador de PayPal, se basó en la idea de que Estados Unidos estaba perdiendo sus ventajas competitivas en áreas como educación, tecnología e infraestructura, mientras que otros países como China avanzaban rápidamente en estas áreas. Y si bien los comentarios del señor Thiel fueron controvertidos en su momento, provocaron también un debate sobre el estado de la economía estadounidense y la necesidad de una reforma, que por cierto aún no tiene forma. Pero esta crisis de creciente nivel de pobreza no es solo de los Estados Unidos, y para que nos demos cuenta de qué tan grave es la situación, preste mucha atención a lo que les voy a informar a continuación. Según las cifras publicadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, revelan el impacto devastador de la policrisis en las personas más pobres del mundo. ¿Y qué es la policrisis? Este término se refiere a la pandemia del COVID-19, la crisis del costo de vida, la inflación, el aumento de las tasas de interés en todos los principales centros económicos del mundo, el aumento en el valor del dólar estadounidense, la guerra en Ucrania, las consecuencias de los desastres naturales que se están haciendo más catastróficos por el cambio climático. La tasa de pobreza medida por el número de personas que viven con menos de $3.65 por día han aumentado durante los últimos 3 años en otros 165 millones de personas adicionales a la pobreza. Esto según el informe del costo humano de la inacción, pobreza, protección social y servicios de deuda 2020-2023, pero aseguran que lo peor está por venir. Además de la reducción de los ingresos monetarios revelada por los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha producido una disminución impactante en el Índice de Desarrollo Humano Global, el IDH, que mide el progreso promedio en 3 dimensiones básicas: la vida larga y saludable, educación y un nivel de vida decente. Este ha disminuido durante 2 años consecutivos, por primera vez en la historia. Y agravando aún más esta crisis está el nivel de la deuda pública, en aumento en todo el mundo en las últimas décadas. La deuda pública mundial, incluida la deuda interna y externa, se ha quintuplicado con creces desde el año 2000.
hasta alcanzar los 92 billones de dólares, en comparación con el PIB mundial que se ha triplicado en el mismo periodo hasta alcanzar los 101 billones de dólares. Los países en desarrollo deben casi el 30% del total, del cual alrededor del 70% es atribuible a China, India y Brasil. Y por si fuera poco, los bancos internacionales, las instituciones financieras y las instituciones multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no solo imponen dificultades cada vez mayores a los trabajadores y sus familias a medida que absorben el dinero de los contribuyentes en todo el mundo, sino que también cobran a los países más pobres mucho más que a los países más ricos. Y según el Grupo Global de Respuestas a la Crisis de la ONU, los países africanos piden prestado a tasas 4 veces mayores a las de Estados Unidos y 8 veces a las de Alemania. Y la pregunta sería, ¿existe alguna solución? El Grupo Global, en respuesta a la crisis, señala que una solución podría estar al alcance. Ellos calculan que costarían alrededor de 14.000 millones de dólares o 14 billones de dólares aliviar este último aumento de la pobreza y elevar los ingresos de esos 165 millones de personas por encima de los 3.65 dólares por día. Esto, para que tengamos una idea, solo representa el 0.009% del PIB mundial del 2022. Y esto es menos en promedio que el 4% de los pagos del servicio de la deuda externa pública de los países de bajos y medianos ingresos, que supuso 370.000 millones de dólares en el año 2022. Es una cantidad infinitesimal de la riqueza de los 2.640.000 millonarios del mundo que se han disparado a 12,2 billones de dólares. Esto según la lista de multimillonarios del mundo de Forbes, a raíz de la crisis del COVID-19 y la guerra de Ucrania. Pero siendo realistas, sabemos que el sistema económico que produce esta riqueza fenomenal para esta élite corporativa y financiera del mundo y que a su vez produce hambre, pobreza y profundo sufrimiento para miles de millones de almas en el mundo, no van a tolerar tal solución, y así lo atestiguan los numerosos llamamientos de ayuda humanitaria de la ONU, que ha estado muy por debajo de sus objetivos. Y es que la eliminación de la pobreza y el hambre requieren de una lucha unificada contra todo el sistema depredador impuesto y una reivindicación sincera hacia los trabajadores y las masas rurales en todos los países más ricos y pobres por igual.